El ahorcado, Mariana Enríquez. A los 5 años fui por primera vez al psicólogo, a una psicóloga específicamente. No recuerdo su cara, sí su departamento enorme, con grandes sillones en el living y el piso de madera cubierto por alfombras de diseño oriental. Empecé el tratamiento porque cuando mis padres salían a la noche, si no regresaban antes de cierta hora, mi ansiedad se volvía tan incontrolable que vomitaba sin parar, con la cabeza hundida en el balde que me alcanzaba alguna de mis abuelas. Mis padres no salían para divertirse, no iban al teatro, ni al cine, ni a cenar. Por algún motivo el psiquiatra de mi madre atendía de noche y su consultorio quedaba en Belgrano, es decir, en la zona norte de Buenos Aires y muy lejos del sur del conurbano donde vivíamos. Ella estaba deprimida. En casa no salía de la cama. Yo creo que iba a morirse. De noche, cuando los escuchaba hablar, imaginaba que planeaban abandonarme, o quizá devolverme a mi familia original, que yo imaginaba todavía más triste. De noche me dormía mirando una mancha de reboque en el techo que parecía una cara de perfil con cuernos. Los domingos a la tarde jugaba a morirme en el garage, que era frío y tenía eco. Ponía los muñecos de peluche de plástico, Barbies argentinas que no se articulaban, incluso autos y los bebés que odiaba, y todos oficiaban de parientes que se despedían, de médicos que decían, nada hay más que hacer, de maquilladores, después de la muerte en la sala velatoria, de enterradores. El juego solamente necesitaba que me quedara quieta y acostada sobre una colchoneta. Lo musicalizaba con canciones dramáticas de Alberto Cortés o Serrat. Mis padres nunca se enteraron del juego, tampoco mis amigos. Es uno de los secretos de mi infancia. Pero no podía ocultar los vómitos nocturnos. A veces también llegaba de día si estaba sola demasiadas horas. Había un límite que yo consideraba fatal, imposible. Si era superado, significaba la muerte, la soledad. O más exactamente significaba que mis padres no regresarían nunca más. Era 1979, quizás 1980, después del Mundial, antes de Malvinas. No recuerdo nada de esos años más que los juegos de la agonía, los vómitos en el balde verde, el miedo que me provocaba una canción de Serrat que empezaba diciendo: la vida y la muerte bordada en la boca tenía Merceditas, la del guardarropa. Y por supuesto, recuerdo la casa de la psicóloga y algunas cosas que me proponía hacer, dibujos, pequeñas construcciones con cubos, fotografías o tarjetas con alguna escena en la que debía inventarle un argumento. Su departamento quedaba en Caballito, un barrio que también quedaba lejos de casa, pero me gustaba su nombre. A la psicóloga le mentí en cada una de las sesiones. No recuerdo qué le dije, pero sí el propósito totalmente deliberado de jamás decirle la verdad. Creo que ese era otro de mis problemas, el de las mentiras. Pero todos estaban mucho más preocupados por los vómitos. Yo adelgazaba y en las fotos Polaroid, cuando levantaba los brazos, se me podían contar las costillas. Y me gustaba ese cuerpo, eso también lo recuerdo. Me gustaba sentir los huesos tan cerca de la piel. Para llegar a la psicóloga teníamos que cruzar un barrio precioso que se llamaba como el parque que se ubica en su centro, Parque Chacabuco. Ahí, desde el auto, vi las casas por primera vez. Las casas llegaron antes que el ahorcado. La autopista cortaba por la mitad una parte del barrio, literalmente por la mitad. La ruta de cemento, elevada sobre sus pilares en forma de Y, había tajeado casas hermosas, algunos edificios bajos, pero sobre todo casas. Los interiores estaban a la vista, empapelados de flores o con dibujos de granjas. A veces se desprendían y flotaban en el viento del otoño. Un papel con restos de pegamento ilustrado con las gallinas y molinos, los azulejos celestes de los baños al aire libre, los lavatorios flotantes, las duchas secas que salían de la pared como adornos de metal. Las casas siempre parecían más partidas cuando el baño quedaba a la vista. Yo no sabía a dónde se iba la gente que se quedaba sin casa ni entendía por qué la autopista debía pasar por ahí y no por otro lado. Se lo pregunté a mi padre en uno de los viajes a la psicóloga y no pudo contestarme ninguna de las dos preguntas.
Tampoco sabía dónde iba a parar la gente. Suponía que les darían otras viviendas, pero no tenía idea de a dónde ni tampoco si les pagaban por irse. Y por qué las autopistas debían cortar casas tampoco le quedaba claro. El intendente de Buenos Aires lo decidió, decía. No se le puede decir que no, decía. ¿Por qué? Quería saber yo. ¿Por qué los gobiernos militares? Me dijo, y eso siempre le ponía punto final a las conversaciones y yo lo entendía perfectamente. Porque gobiernan los militares. En la escuela no podía hablar de lo que en casa se decía de los militares, por ejemplo. Me lo habían ordenado explícitamente mi madre y mi padre. Ella me dijo algo incomprensible para mí sobre el arresto domiciliario y que le habían retirado la libreta universitaria. Pero nada tenía sentido porque ya no estudiaba, solamente lloraba en la cama. Y además yo no hablaba en el colegio con nadie. No sé qué creían ellos, que tenía amigas. ¿No se daban cuenta que muy pocas venían en mis cumpleaños a pesar de que solía haber magos, animadoras y tortas compradas en la mejor panadería del barrio? Entonces no lo sabía, pero ahora sé que era la autopista 25 de Mayo. A quienes no quisieron entregar la casa voluntariamente, se la sacaron por la fuerza. Debajo de esa autopista, por la intersección de las avenidas Paseo Colón y Cochabamba, funcionaba un centro clandestino de detención donde desaparecieron 1.800 personas entre 1976 y 1977. ¿Estaba en actividad cuando lo inauguraron? ¿El mismo día de mi cumpleaños, en 1980? No lo sé. Los detenidos escuchaban las topadoras, los camiones, los hierros de la construcción. No, averiguaré después. La construcción empezó en noviembre de 1978. La cárcel clandestina quedó ahí, en el camino de la autopista, pero ya no funcionaba como tal cuando empezaron las obras. Ahora la excavación en busca de huesos es una especie de terraplén marcado por fotos blanco y negro de los muertos, lápidas de cartón, una especie de recordatorio tumba, lugar de trabajo para antropólogos forenses. Pero yo nunca vi el fantasma de uno de esos muertos torturados en la autopista. Vi el fantasma del ahorcado. Lo vi cuando el auto de mis padres estaba casi bajo la autopista. Yo levantaba la cabeza para ver las casas cortadas, las cocinas todavía blancas y relucientes, las habitaciones de los chicos tan fáciles de distinguir por los postes de Zara Cake que nadie había arrancado de las paredes. Al ahorcado lo distinguí claramente en una habitación vacía que por el tamaño podría haber sido un comedor o un living. No vi su sombra en la pared. Vi una persona real aunque muerta. Tenía 3 dimensiones y estaba de espaldas, quieto, las piernas muy separadas, las manos cerradas en puños. Le dije a mi mamá que mirara, pero nunca dudé de su materialidad. No era una ilusión óptica, era una persona ahorcada. Pero ella justo tuvo que arrancar, no desvió la mirada, podía chocar. No se lo conté a la del psicólogo esa tarde. Le hablé de otras imágenes que veía en el cielo, hombres a caballo, jinetes entre las nubes. Busqué otras veces al ahorcado, cuando pasábamos bajo la autopista hacia el consultorio de mi psicóloga, pero no volví a verlo. Una noche, mientras mis padres y una pareja de amigos comían pizza y yo pintaba un dibujo muy aburrida, escuché que Eva, la mejor amiga de mi madre, hablaba de la gente obligada a dejar sus casas en varios barrios de la capital. Ahí escuché por primera vez autopista Perito Moreno y autopista Central. La que ahora sé nunca se construyó, aunque se les expropió la casa a 900 familias. Eva habló de una historia que le había contado el hermano de un amigo, un bombero, sobre un hombre que no quiso entregar su casa. No quiso hasta que vinieron los militares y la policía a sacarlo y sacársela. Tiraron la puerta abajo y lo encontraron ahorcado en el living, muerto antes que dejar la casa donde había crecido. El caso no salió en los diarios, pero meses después un vecino vio la sombra del ahorcado balanceándose, de derecha a izquierda en la terraza vecina a la casa demolida. Este hermano de un amigo de Eva, el bombero, lo había visto antes, cuando fue a comprobar que la casa, a punto de ser demolida, ya no tenía servicio de gas ni agua. Había visto lo mismo que yo, un ahorcado que no era una sombra, sino un cadáver de carne y hueso,
que colgaba de una lámpara de espaldas, la cara muerta pudorosamente orientada hacia la pared. El bombero se fue corriendo y dio aviso de que había un muerto en el edificio, pero cuando sus compañeros llegaron hasta la casa, se trataba de una casa de 2 pisos, una linda casa de clase media con patio y terraza. La encontraron vacía. El bombero dejó de trabajar por un tiempo y decía a Eva, había quedado muy mal. Yo no quedé mal después de ver el ahorcado. Quería que apareciera otra vez. Quería verle la cara. Me la imaginaba pálida y delicada. No pensaba en lenguas negras, erecciones post-mortem, ojos desesperados y desencajados por la falta de aire. Me imaginaba un muerto colgado con delicadeza, una especie de rebelde dormido, una especie de alhaja de carne. Pero nunca volví a verlo. Tenía claro que casa era porque la terraza, justo sobre el piso donde el ahorcado colgaba, era muy particular. Su única pared en pie estaba cubierta por una enredadera que crecía sobre la pintura blanca y daba flores grandes, color violeta y azul. Siempre desaparecía cuando mi madre, ella en general manejaba, con mi padre de copiloto, doblaba por la avenida donde quedaba el consultorio de mi psicóloga. Ella nunca me dio el alta. Dejó de atender un tiempo porque se enfermó su madre de cáncer y ella tuvo que cuidarla. Cuando volvió a atender, si lo hizo, mis padres decidieron que ya no me hacía falta el tratamiento. Ya no vomitaba cuando ellos se iban. Mi madre, por otra parte, se iba mucho menos y se levantaba de la cama al menos para hacerme 2 prolijas trenzas y el desayuno antes de ir al colegio. Los recreos, el ahorcado me ayudó a hablar. Les conté la historia a algunas compañeras. Ellas no la habían escuchado. Nada sobre un ahorcado en la autopista. Habían escuchado otras cosas, sobre el hombre gato que robaba edificios trepando y maullando, sobre el hombre de la bolsa que secuestraba a los chicos a la noche, sobre la mano fría que te atrapaba el pie si lo dejabas colgando en la cama. Pero ninguna historia me daba miedo, ninguna me parecía real, y la mía también perdió fuerza. Era demasiado complicada de explicar, con la autopista y el intendente de la dictadura y las casas expropiadas y las familias que nadie sabía dónde habían ido a parar. En el sur del conurbano no había autopistas, solamente la avenida Pavón, tan oscura y vacía por la noche. Para cuando comenzó la guerra, y yo trazaba las islas en tinta china, incluidas las Georgias y Sandwich del Sur, los vómitos ya eran el pasado. No volví a escuchar sobre la psicóloga hasta que muchos años después, y adulta, todavía obsesionada por el ahorcado, no había encontrado su historia en, por ejemplo, ningún libro sobre leyendas urbanas de Buenos Aires. Mi madre decidió sincerarse conmigo. Tu psicóloga no dejó de atender porque se enfermó la madre, me dijo. Lo que pasó fue que el hermano más chico lo atropelló un tren. Lo contó con mucha tranquilidad mientras, con su habitual torpeza, intentaba coser un botón. Quise saber qué tren y dónde. Me dijo que no sabía, que la psicóloga estaba histérica cuando se lo contó. Eso sí, el chico había muerto al instante. No te lo dije entonces, agregó, porque para tu tratamiento me pareció que era contraproducente. Le di la razón. Esa muerte confirmaba todos los miedos de los que debía curarme en el consultorio de Caballito. Me pregunté y me preguntó cuántas cosas miente por mi bien. Como no recuerdo la cara de la psicóloga, no sé si me la cruzo ahora que vivo en ese barrio donde me atendía de chica pero más al sur, cuando casi se convierte en Flores. Vivo en el barrio del Ahorcado. No sé si la psicóloga es aquella mujer gorda y triste que toma el taxi en la avenida, o la rubia que pasea a su perro bulldog. Su cara está borrada, y en el barrio también se evaporó, no solo la historia del Ahorcado, sino de la de cualquiera de las familias trasladadas durante la construcción de la autopista. Pregunté a los vecinos, pero no saben nada, o dicen no saber nada, o no se acuerdan de nada, o prefieren no recordar esa época, o aseguran que fueron trasladados al barrio Bolívar, más al sur todavía, pero en el barrio Bolívar dicen que tampoco, que la gente no está ahí. Pregunté en lugares más amables, la biblioteca del barrio, que periódicamente envía paquetes de libros a la cárcel de mujeres. El bibliotecario, con su pelo largo y sucio, y el mate perenne sobre la mesa, me dijo que le interesaba mucho el tema, pero que tampoco había conseguido respuestas entre los vecinos. Igual le vi un brillo extraño en los ojos. Entendí que mi inquietud era intrusiva.
Me atreví y le conté lo del ahorcado, no como la realidad fantasmal que yo había visto, sino como leyenda urbana. Nunca, dijo, le habían relatado algo así. Creo que mentía. También me acerqué al bar psicobolche del barrio, donde constantemente se escuchaba bossa nova y el citarrosa, pero la dueña llevaba apenas 15 años en esa esquina. Ella sí está interesada no solo por la leyenda del ahorcado, sino por el destino de los trasladados. Esas familias cuyas casas dejaron una línea vacía sobre la que se amontona la autopista, sobre la que se monta la autopista. Debajo de la autopista, en ese espacio donde había casas, se fueron concentrando diferentes emprendimientos. Canchas de pádel, de tenis, de fútbol 5, incluso piletas de natación, galerías comerciales, centros de jubilados, algunos organismos del gobierno local. Todas bajo el pavimento que queda ahí arriba, de techo. Uno juega al fútbol con el rumor de los autos sobre la cabeza. Se renueva el documento de identidad perdido con el latido arrítmico del tráfico como banda de sonido. Si vive en algún edificio, a veces abre la ventana y se mira a los ojos con los pasajeros de los colectivos que sobre la autopista viajan a las ciudades del conurbano. La dueña del bar psicobolche me preguntó por qué no investigamos, por qué no vamos a la sede del gobierno o organismos de derechos humanos para preguntar dónde fueron mudadas las familias, nuestros vecinos fantasmas. Le dije que claro, que como no, pero mi entusiasmo era una mentira. Investigar me da pereza. El pasado me obsesiona y me da pereza al mismo tiempo. Cuando paseo sola por el barrio, siempre me acerco a las calles atravesadas por la autopista, y aunque sé que no encontraré la casa del ahorcado, porque ya no existe, después de la primera demolición emprolijaron y ya no quedan baños al aire libre, ni escaleras quedan al vacío. Trato de ubicar donde estuvo alguna vez. Cerca de aquella con ladrillos a la vista y canteros con azaleas, al lado de la que abusa de la piedra de Mar del Plata en su fachada, frente a la que está a punto de derrumbarse de humedad y descuido. No lo sé. No puedo encontrar su antigua ubicación. Es posible que ni siquiera sea tan cerca de mi casa como creo. La autopista es larga y aunque sé que el ahorcado estaba cerca de una iglesia grande, y creo que es la Medalla Milagrosa, del otro lado del parque, lo que es cerca o lo lejos para la memoria de un chico no tiene nada que ver con la realidad del mapa de la ciudad que ve una mujer grande. Igual paseo y busco. Algunas noches me quedo mirando la otra iglesia del barrio, muy extraña, art déco, alta y severa, dedicada a una santa húngara. De noche la torre, porque no es una cúpula, es una torre de cemento. Se ilumina y el efecto es vagamente tenebroso, como de expresionismo alemán. Una noche, en el costado del liso cemento de la torre de la iglesia, creí ver una sombra que se movía con el viento. De izquierda a derecha, un balanceo lento y deliberado. Un péndulo. No podía ser la rama de un árbol. No hay árboles tan altos como esa torre. Tampoco la sombra de alguna ropa colgada o de un cable de los edificios vecinos. La sombra pendular se fue enseguida, tras 2 o 3 balanceos, y solo quedaron la torre y la luna, que esa noche estaba especialmente grande y blanca, como si se hubiese acercado a la tierra para echarle un vistazo. No era el ahorcado, quizás un pájaro nocturno, una ilusión óptica, alguna hoja atrapada en las luces que hacía brillar la torre por la noche, la torre con su cruz de cemento tan severa. Pero sé que voy a volver a verlo, estoy segura, en alguna ruina, en alguna fachada, en algún rincón de este barrio donde él quiso que yo lo conociera y lo recordara. Todavía está acá, con sus piernas abiertas y las manos como puños, muerto, solo, terco, colgándolo en una casa que ya no existe.